El tema que vamos a empezar a ver hoy, que tiene muchas, muy actual, si se quiere, por lo menos en el arte, es la mujer en el arte, ¿sí? ¿Qué pueden decir? ¿Alguien conoce algo sobre ese tema? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué pueden pensar? Fuerte, por ejemplo, la figura de la mujer a lo largo de la historia del arte, en líneas generales, se la puede pensar principalmente como modelo para el ojo masculino, ¿sí? Como objeto de la representación. Claro, como objeto de representación para un ojo masculino, sí, una musa, una musa, en algunos momentos lo vamos a ver. Siempre, en realidad, sí, esto de la musa inspiradora hay que ver, porque la verdad es que la representación del cuerpo de la mujer a lo largo de la historia, vamos a ver que tiene distintas funciones que muchas veces se enmascaran. En esto de la musa en la musa que inspira, otros, qué sé yo, intereses como por ejemplo, antes de que existiera claramente la imagen del desnudo femenino, que es una cuestión de cuando aparece la fotografía y demás, es una excusa también para ver cuerpos desnudos femeninos. Porque el destinatario central de estas imágenes siempre, o en líneas generales, y sobre todo de la conformación, digamos, o desde que aparece el concepto de arte, que esto va a ser en el Renacimiento, las imágenes van a estar hechas para un ojo masculino. Entonces, allí es donde empezamos a ver esta cuestión de qué implicancias tiene la representación de la mujer. Y si nosotros nos ponemos a pensar que a lo largo de la historia, seguramente mucha producción artística ha sido hecha por mujeres, pero no ha sido legitimada como tal. Entonces, por ejemplo, esta misma hipótesis que ustedes traen de la representación o la construcción de esta figura es absolutamente nueva, muy nueva. ¿Por qué? Porque justamente estos movimientos que no son nuevos del feminismo, que se inician en la década del 60, pero que principalmente van a ser tendencias muy activas, digamos, por ejemplo en el contexto norteamericano principalmente, y también en el contexto europeo, en otros contextos más conservadores, como en América Latina, en el que tenemos que incluirnos, estas problemáticas van a ser problemáticas de sectores muy pequeños, también en Estados Unidos, en todos lados, pero acá mucho más, muy pequeños, que no logran de alguna manera generar, que no lograron, como en el pasado, que no lograron generar ciertas transformaciones en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, por eso me llamó la atención esto que decían. Entonces, no significa que en el transcurso de la historia las mujeres no hayan producido. Lo que sí tenemos que destacar es que no han sido legitimadas como productoras, han sido más bien legitimadas como modelo o musa inspiradora, como decías vos, para un ojo masculino. Vamos a ver ciertas excepciones, por lo menos una hoy día, en las que esto cambia, esta situación cambia, y entonces vamos a comparar un mismo motivo de representación, como el caso de Susana y los viejos, representados por un hombre y una mujer, ¿sí? Pero en líneas generales, estos dos modelos, bueno, ahora, a ver, yo les voy a decir lo que yo iba a decir, ahora vamos a cambiar, pero en líneas generales, estos dos modelos, que son dos Venus del periodo, digamos, de la edad antigua, ¿sí? Uno de la prehistoria y otro que se corresponde con un proceso de alta cultura, que es la Venus de Milo, muy conocida, la deben conocer todos. En líneas generales, por lo menos ya seguramente en la época griega, los escultores eran masculinos. Praxíteles, Mirón, a ver, o por lo menos los reconocidos, ¿sí? Hay, no sé, hay una película que da cuenta también, por ejemplo, de una filósofa mujer, es de Amenábar, la película del director, no me acuerdo ahora cómo se llama, que también era Ágora, que también se observa cómo las mujeres no eran legitimadas dentro del campo del saber, no era ese su lugar. ¿Sí? Sí, fuerte para que escuchen todos. Por ejemplo, dedicarse a la pintura, por ejemplo, a la producción pictórica, estaban muy señalados cuáles eran los géneros que ellas tenían que representar. Por ejemplo, el bodegón o la naturaleza muerta. Ese era el género por excelencia de las mujeres. No se iban a poner a hacer ni pintura historia, que será cosa de hombre, ni pintura alegórica, que será cosa de hombre, ¿sí? Entonces, es una situación muy compleja. Lo bueno es que en el desarrollo, en digamos, auge, digamos, del tema, que ha cobrado mayor interés, es mucha la producción que se está haciendo. De todas maneras, no es nuevo esto, porque la crítica, como les digo, a partir de los 60,
En el campo, digamos, de la cultura en general, hay un montón de, digamos, de mini revoluciones de las mujeres, detentando su lugar en el campo de la cultura, pero ya a partir de la década del 70, yo le diría, y sobre todo en el 80, empiezan a aparecer textos. Por ejemplo, yo tengo un libro de Chadwick que se llama Historia del arte de mujeres, y es un libro de los 80, ¿sí? Y de ahí en adelante, digamos, una problemática que ha sido tratada paulatinamente hasta que, por ejemplo, el año pasado, Andrea Yunta, que es una historia del arte argentina, sacó este libro que se llama Feminismo. ¿Cómo se llama? ¿Vos lo leíste? Yo que te lo presté. Sí, no, pero es algo pero tiene que ver con una cosa más combativa. Bueno, no me acuerdo. Andrea Yunta, feminismo, en el que empieza a investigar en el ámbito latinoamericano cuál es el lugar que se le ha asignado a las mujeres dentro del campo del arte, incluso hasta la actualidad, ¿sí? En los museos. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado creo que fue cuando fue el 8M, o este año, que llevaron adelante, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, apagaron todas las luces, o sea, las únicas luces que dejaron prendidas en el museo fueron aquellas que iluminaban obras de mujeres. ¿Cuál fue el resultado? Oscuridad total. Oscuridad total. Por la historia, ¿no? Claro. Entonces, y estamos hablando estamos en el 2019, 2016, estamos en el 2019, ¿sí? Hay un movimiento que se llama guerrilla girls. Claro, la guerrilla girls, claro. Para la visibilización de las mujeres. Exactamente. Y hay unas luchas actualmente, el otro día salió una ley, hace poquito, la vi en el Facebook, que se había aprobado la ley para que las mujeres tengan el mismo cupo que los para que las mujeres tengan el mismo cupo, la misma posibilidad que los hombres en los eventos musicales. Pero qué grave, ¿qué es esto? Yo no puedo creer. O sea, uno debería pensar que estas cosas deberían haber sido resueltas hace tiempo. Una locura, una locura. Bueno, entonces, en líneas generales, estas dos imágenes que yo les traía, y ahora que me han puesto en cuestión esa, vamos a hacerle un paréntesis, eran imágenes que yo había seleccionado para mostrar de qué forma ha sido representada la mujer a lo largo de la historia, principalmente entendida como un modelo para el ojo masculino, que en este caso, en la Venus prehistórica, aparentemente lo vamos a dejar en suspenso porque hay nuevas teorías que dicen que han sido hechas por mujeres. Rarísimo, pero bueno, así suena muy raro en este tiempo, pero es muy probable porque existen altas posibilidades de que como la mujer y la naturaleza estuviera pensada también desde rasgos femeninos, desde esta cuestión de la fertilidad, ¿sí? Existen posibilidades que haya sido reverenciada y tuviese ese lugar dentro de las tribus, de esta incipiente construcción social, que tuviera un rol de preponderancia, ¿sí? Pero saliendo de este momento, ya cuando se produce el surgimiento de la historia, o sea, a partir de que se entiende que empieza la historia, que es con Egipto y con Mesopotamia, cuando aparece la escritura, ya la mujer va a ocupar un lugar muy subsidiario del masculino para todo, o por lo menos hasta como se ha escrito la historia hasta el momento. Cuando empiecen a salir otros libros que nos permitan pensar otros problemas, los podemos incorporar al discurso, pero hasta ahora vamos a hablar que el discurso hegemónico, los discursos hegemónicos sobre el tema, le asignan a la mujer, a partir de la aparición de la historia, un lugar absolutamente subsidiario, subordinado o subalterno. ¿Sí? Que cuando hay un desnudo femenino, siempre hay un ojo, hay una imagen erótica para un ojo masculino que la está mirando. Pero en Grecia, vamos a hacer también Grecia y en Roma, vamos a hacer un gran paréntesis, porque en Grecia y en Roma, a ver, esto es así, esto es una cuestión que es así. O sea, le digo porque hay católicos, qué sé yo, pero es así, o sea, es así. La condena, digamos, de la homosexualidad, como otras de la homosexualidad, en todas sus variantes, es una cuestión, digamos, muy instalada por la Iglesia Católica. ¿Y esto por qué se los digo? Porque en Grecia, por ejemplo, la homosexualidad era absolutamente natural. La bisexualidad, la homosexualidad. A ver, por ejemplo, los griegos, ¿no? Los griegos tenían, pensando en Esparta y en Atenas, ¿no? En Atenas tenían la mayor formación filosófica que se podía tener, esto le pasó a Alejandro Magno, pero la formación militar la tenían en Atenas.
Cuando uno iba a Atenas, cuando uno iba a Esparta a formarse, digamos, militarmente, era muy común la relación homosexual entre quien te formaba como guerrero y el estudiante. Y esto no era condenado, ni era pensado como una cuestión de abuso de poder, ni ninguna de estas cosas. Sí. Y hablen fuerte así escuchamos todo, el que quiera, empezá vos. Bueno, hablando relacionándolo con la mujer, yo hace bastante un documental Fuerte, por favor. allí o algo, Sí. que explicaba que, bueno, aunque eran normales las relaciones entre hombres, era como medio despreciando a la mujer, porque, por ejemplo, ponía que en Roma estar con una mujer, el matrimonio era como un trato económico. Claro. Y que como era el amor genuino era solo entre hombres. Sí, bueno, pero es esto lo que le estoy diciendo, esto que le estoy diciendo, que perdón, ya lo que quieren hablar después van a ver, hermano. Esto que estaba pasando en Esparta, cuando yo les digo que los atenienses iban a Esparta a formarse militarmente, lo que pasaba entre hombres no era condenable, no era visto como o sea, desde nuestros ojos actuales o de nuestros ojos desde hace mucho tiempo atrás, porque eran prácticas habituales, naturales, si se quiere, y que tienen vínculo también con esto, que es más grave todavía lo que vos estás diciendo, que hay un mayor menosprecio entre las mujeres y entonces... para obtener los bienes. Exactamente. Sí, allá. Que también Fuerte, por favor. en Japón se dio la misma situación. En la época de los samuráis, era muy común que el samurái que estuviera su amo tuvieran relaciones sexuales y esto fuera tratado también de arte. No era penado ni mal visto ni nada. Claro. Pero cuando se dio la época de la occidentalización de Japón, fue cuando para globalizarse o abrirse más al resto del mundo, inculcaron que la homosexualidad estaba mal vista porque la parte homosexual, o sea, la parte occidental estaba arraigada por la Iglesia Católica. Claro, sí. Bueno, lo otro también, que también quiere decir lo mismo, incluso en Japón tenían un código, o sea, en los hombres había como un código entre los que eran los hombres, los que estaban, en cómo luchaban, y también se interpretaba que el más joven daba la vida por el otro, o sea, era más por respeto a los mayores. Lo otro que quería decir era antes que incluso en Grecia y en Roma, en los relatos, los mitos, se ve mucho también la homosexualidad de los protagonistas. Admiración. Sí, es una relación de admiración, exactamente. Entonces, la representación de nosotros podemos ver a esta Venus, ¿no? La representación de un desnudo femenino, pero también podemos ver el discóbolo, ¿no? Yo no lo traje ahora, que era, no sé si han visto a este hombre en actitud de un disco que está absolutamente desnudo. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Que hay una cuestión como de equiparación, ¿sí? En la representación de los cuerpos, tanto femeninos como masculinos, a partir del desnudo, que todavía les podría decir yo que no está erotizado, ¿sí? Porque las funciones en este periodo, las funciones de estas imágenes ocupaban otro lugar. No estaban hechas con fines propiamente estéticos, sino que las imágenes eran presencia de otra cosa, sobre todo presencia de las creencias, ¿sí? Entonces, en este sentido, las imágenes todavía no estaban hechas, como les digo, para este ojo masculino. Pero nosotros consideramos que dentro del devenir histórico tenemos la prehistoria, la Edad Antigua, y ya cuando está culminando la Edad Antigua, a fines, digamos, del Imperio Romano, se produce, la caída del Imperio Romano por distintas razones, entre las cuales aparecen estas invasiones de los pueblos del norte, ciertas crisis internas. Antes de que caiga el imperio, el cristianismo fue declarado religión de Estado por Constantino en el siglo IV después de Cristo, y entonces a partir del siglo IV después de Cristo la Iglesia empieza a construir su poder paralelo al poder político, ¿sí? Paralelo y muy interrelacionado con el poder político de los emperadores, etcétera, etcétera. De hecho, como ustedes sabrán, esto va a ser incipiente, pero ya más o menos hacia el siglo VIII, siglo VII, creo que siglo VIII, cuando Carlomagno asume el poder, ya él va a estar coronado por, digamos, como un emperador coronado por Dios. O sea, ya lo hace la Iglesia esto, ¿sí? Entonces ahí en el siglo VIII, si nosotros consideramos que la Iglesia se constituye como el catolicismo o el cristianismo como religión de Estado y se transforma por ello en doctrina,
¿sí? A partir de que Constantino la incorpora para ver si puede sofocar esta insurgencia que se estaba produciendo dentro del imperio, que como un elemento unificador del imperio, a partir de allí entonces la Iglesia empieza a construir su poder, que llega dentro de la Edad Media. La Edad Media es una edad que se inicia en el siglo IV y termina en el siglo XIV. Son 10 siglos en el que la Iglesia se construyó su megapoder. Y es la Iglesia que ha llegado hasta el día de hoy, ¿sí? A partir de allí se construyen los imaginarios católicos que conocemos en estos 10 siglos. En ese momento se crea la imagen de Cristo y la imagen de todos. O sea, todo lo que entendemos dentro de lo que es la doctrina, los sacramentos, las imágenes, la forma digamos, de practicar una religión se construye en este periodo. Entonces, nosotros ahí se produce como un gran corte, digamos, de esta tradición que se considera la tradición occidental de la cultura greco-latina, porque son como la occidental en filosofía, en derecho, en arte, etcétera, etcétera. Se produce un corte, una escisión. Vienen 10 siglos de una producción artística que va a estar directamente subordinada a los dictámenes de la Biblia, ¿sí? De la Iglesia, lo que la Iglesia dice que se tiene que representar, cómo se tiene que representar. Se va a tratar de un arte completamente subordinado mayormente a la arquitectura, porque va a ser un arte de iglesias, y es un arte que va a negar el cuerpo y el mundo. Esto lo van a ver en Historia 2. Es un arte que va a negar el cuerpo y el mundo, porque el mundo y el cuerpo son lugares donde habita el pecado. Entonces van a ser, se van a producir un tipo de imágenes que van a habitar otro universo, ¿sí? Un universo celestial. Las imágenes van a ser absolutamente planimétricas, van a ocupar espacios de registro superpuestos, no hay espacio profundo, no hay nada que dé de alguna manera la pauta de que en ese periodo haya alguna intencionalidad de exaltar el cuerpo o donde el cuerpo habita, que es el mundo. Entonces se anulan absolutamente, se niegan estas representaciones, porque las únicas representaciones que van a tener validez son aquellas que hablan o que señalan la existencia de un otro mundo, el mundo del más allá, el mundo de, ¿cómo que se le dice en la iglesia? El mundo de cuando nos morimos y uno va a dónde. Sí, exactamente. Y la construcción del infierno. Las imágenes celestiales que van a dar cuenta de la existencia de un mundo del paraíso, un mundo celestial, y después la existencia de un universo absolutamente demoníaco. Porque ustedes piensen que en estos 10 siglos que fueron estas invasiones, en líneas generales, yo creo que si no el 90% de la población era analfabeta. Entonces, ¿cómo se educaba esta población en esta nueva doctrina, en estas nuevas creencias? A partir de las imágenes. Entonces las imágenes en la Edad Media van a estar ubicadas en lugares muy puntuales. Cuando uno ingresa en la entrada de la iglesia va a estar siempre las imágenes infernales, que son horribles, son divinas además. Son divinamente horribles, pero son muy llamativas porque son el producto de una imaginación muy loca del infierno. Porque además se la están imaginando el infierno en ese momento, lo están construyendo como imagen, ¿entienden? Porque no existía. Es como un surrealismo por el tiene todo ahí como todos los detalles pequeños de cada pieza. Exactamente. Y en esta época también aparece algo que es tremendo, que es el pensamiento binario en Occidente, del que no nos vamos a despegar nunca más. Derecha e izquierda, por ejemplo, Macri y Cristina, el cielo y el infierno, los buenos y los malos, las mujeres y los hombres, los homosexuales y los heterosexuales, y vamos marchando con ese tipo de pensamiento binario terrorífico, y que todavía está vigente, muy vigente, y que cada vez está más vigente. O sea, se radica, si se quiere, todas las posibilidades y matices medios de este pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso yo les señalo que este tipo de imágenes habitaban en universos completamente distintos, sobre todo la Venus del Milo, que estamos hablando de este momento en el que no estaban definidos como ocurre después en este periodo de la media, de iglesia y de poder de la iglesia y demás, en el que estaba, por ejemplo, mal visto, castigado, culpado, estas relaciones entre hombres o relaciones entre mujeres también, ¿sí? Que existían. Que también existían, la isla de Lesbos, el lesbianismo y todo eso viene de esta época, ¿sí? De la época griega.
La palabra Lesbo viene de una isla, bueno, según Homero, que escribía, que bueno, no se sabe cuán de verdad, cuán de mentira habían los escritos de Homero, pero ya está planteado, ¿sí? Ya está planteado todo esto. Entonces, quiero que entiendan que esta forma de castigar, de demonizar ciertas prácticas que la Iglesia condenó para instituir un determinado orden, que era el orden necesario para constituir, digamos, algún tipo de seguridad social, de seguridad, digamos, de instalar el tipo de creencias que unifica, digamos, la forma de pensar, pero no de un pueblo de Occidente. O sea, imagínense lo que estamos hablando, una institución absolutamente poderosa. Entonces, podríamos decir que hasta este momento la representación de la desnudez no habitaba en el ojo como una cuestión erótica o demás, que esto va a pasar cuando aparece la era del arte, cuando se empiezan a producir imágenes artísticas, que esto va a ser con el Renacimiento, a fines del siglo XIV, cuando se termina la Edad Media, y cuando se produce en los sujetos un redescubrimiento del cuerpo y del mundo, algo que había estado negado en los siglos anteriores, ¿sí? Allí sí, entonces, que podemos ver que las imágenes empiezan a funcionar particularmente en el ojo de una manera singular, porque ya sí están hechas como objetos estéticos para ser contemplados. Estos objetos, digamos, estas producciones que son simbólicas, igual que cualquier tipo de arte, no estaban hechas principalmente para ser contemplados desde lo estético, en el sentido de que si eran bellas, no eran bellas. Estaban hechas porque tenían una función de presencia. ¿Sí? Esto lo han visto en la historia, que las imágenes no son representación, sino presencia de lo divino o de la creencia que tengan en ese momento. ¿Sí? Bueno, eso. Están ahí, pero ya deben estar pensando en esto de que las imágenes tenían una función. O sea, hay que distinguir en esta época, en la prehistoria, la función de las imágenes. Porque cuando aparece el arte, las imágenes son representación. O sea, una obra, una pintura, una escultura está en lugar de lo que representa, digamos, en el arte figurativo. Es decir, la representación de una mujer en la pintura está en lugar de la mujer que representa, ¿se entiende? Es decir, que no hay un efecto de presencia, sino de representación. En este periodo, hasta incluso la Edad Media, las imágenes religiosas son presencia de lo divino, no son representación. Por eso requerían de un cuidado muy especial, porque si le pasaba algo a las imágenes, le pasaba algo a la presencia, ¿se entiende? O sea, tenían un valor en términos de eficacia mucho más. También lo usaban a eso. Eso también lo usaban, como la Virgen llorando o el cuerpo lastimado. Bueno, claro, siempre el barroco vuelve, el barroco hay una vuelta a esa cuestión, porque la Iglesia con el tema de la reforma se le escapan de las manos los devotos, ¿no? Entonces, una manera muy primaria que tiene la Iglesia por reformista de volver a tomar esa gente que se le escapa es a través justamente de la presentificación. Entonces se actúa la vida de Cristo, se vuelven todas estas cuestiones de los calvarios, de los flagelantes, hay un retorno a eso por esta necesidad. Se había logrado tomar cierta distancia de las cosas, pero con el barroco se vuelve. Sí, con el barroco es como que se enfatiza mucho más, pero nunca se había perdido. O sea, en el barroco vuelve con fuerzas renovadas después digamos, de los griegos. Pero nunca se pierde, porque dentro del campo de la religión, las imágenes siempre son presencia. Nunca dejaron de ser presencia. ¿Se entiende? En el campo de la religión. En el campo de las artes, cuando aparece el arte como un sistema, o sea, la cuestión estética, el arte como, digamos, las producciones simbólicas como contemplación, que esto del arte, que se hace obra para mirarlas, esto cambia significativamente la función de las imágenes antes del siglo XIV, que era la imagen como presencia. Había que cuidarla porque si les pasaba algo a la divinidad que estaban en la imagen, no que las representaban, que habitaban en la imagen. ¿Sí? Entonces, esta cuestión, por eso le digo, es distinto cuando nosotros vemos en la Venus un desnudo, entonces podemos decir, bueno, sí, pero no es un desnudo para un ojo erótico, no es un desnudo erótico como si vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen. En la imagen de la izquierda, claramente, porque la imagen de la derecha todavía está sujeta a esta problemática de la imagen como presencia, de lo religioso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos un Sandro Botticelli a la izquierda,
con el nacimiento de Venus, que es divina la obra, a mí me encanta, y tenemos a Leonardo da Vinci a la derecha con la Virgen de las Rocas, sí, que esta obra está en el Museo del Louvre. Ahí vamos a ver. ¿Eh? Que hay dos pasillos. Hay una que hizo antes y otra después. Exactamente. Una que está en Milán y otra que está en el Louvre. En el Louvre, sí. Que todos se mueren por ver la Mona Lisa, todos ahí, y atrás por ahí anda esta obra. Está esta. Yo digo, ¿por qué hacen eso los chinos que no te dejan llegar? Los chinos que no te dejan llegar a ver la Mona Lisa. Bueno, entonces, esta imagen, que está hecha en el Renacimiento, digamos que está hecha en los albores del Renacimiento, del proto-Renacimiento, en el siglo XVIII, surge esta imagen cuando se está cambiando de alguna manera la imagen del mundo y aparece nuevamente a ubicarse el cuerpo en un espacio habitable, el cuerpo como un vehículo del deseo de todo tipo, ¿sí? Que había estado vedado. Pero hay una cuestión también muy significativa en este periodo del Renacimiento, que probablemente haya sido heredado antes, pero que ahora, como aparece esta esfera autónoma del arte, que no están, las imágenes no están completamente subordinadas a la religión, se pueden representar cuestiones distintas. Por ejemplo, en el nacimiento de Venus, esta es una imagen claramente que no es cristiana, es una religión, es una imagen pagana, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el paganismo es una forma de religión no cristiana, ¿sí? Entonces, aparece este nacimiento, esta Venus que nace, que llega desde una ostra, desde el mar, y que supuestamente nace del esperma de Venus, y toda una cuestión muy compleja, y que, bueno, es recibida por estos zafiros, por la primavera. Creo que esta es la primavera, que después se desarrolla en otro cuadro. Bueno. Esta obra es como compañera de otra que se llama La Primavera, de Botticelli, que yo no la traje lamentablemente. A ver, no sé por qué no la traje, si es la que tendría que haber traído. Sí. Bueno, La Primavera, que la primavera es esta señora que llega acá, que es un cuadro que se hace, porque ya los cuadros se hacen por encargo, por estos mecenas que emergen, los Medici, principalmente en Florencia, que es donde se crea de alguna manera el concepto de arte. Y entonces los cuadros ya empiezan a ser hechos por encargo para ser regalados. Uno de los Medici, el sobrino de Lorenzo de Medici, creo que se casa, entonces le encargan a Botticelli un cuadro para regalárselo para que esté en la alcoba de los casados. Entonces ahí se hace, me olvidé traerlo, pero búsquenlo, La Primavera de Botticelli. Entonces, ¿qué aparece en ese cuadro? Aparece un aleccionamiento para las mujeres de la época, ¿sí? ¿Cuál es el aleccionamiento de las mujeres de la época de la Primavera de Botticelli? Es que las mujeres, en general, se casaban con los hombres por un contrato y no por amor, eso estaba claro, ¿sí? O sea, habían convenciones. Entonces, como las mujeres se casaban no por amor, en líneas generales, en la noche de boda, eran violadas, ¿sí? Y esto era muy natural en este periodo. Entonces, este cuadro señalaba esto, o sea, en la primavera, por eso búsquenlo. Está dividido en un compartimento en el que aparece una mujer, después aparecen como estos, pero más monstruosos, unos señores la tradición de los sátiros también, para retomar el arte griego, ellos lo que hacían, eso lo que hacían en el Renacimiento, la secundaria, la vuelta al arte clásico grecolatino. Y además a las religiones que andaban dando vuelta en ese momento en la Grecia y en la Roma clásica, muchas de ellas originarias en ritos paganos, que es lo que acaba de mencionar. Y en los ritos paganos los protagonistas eran seres que no eran del todo humanos y tampoco eran del todo animales, ¿sí? Por ejemplo, los sátiros. Si ustedes miran la cerámica griega y los dibujos de la cerámica griega, se acuerdan que ya les mostré la vez pasada, pero no es un dibujo, sino otro dibujo de otro ejemplo, van a ver que hay unos bichos que son mitad hombre, mitad toro, mitad hombre, mitad cabra, ¿no? Nosotros vemos minotauros perfectamente. Entonces, de toda esa imaginería toma el Renacimiento como una manera también de correrse de los rituales del cristianismo de la Edad Media, ¿sí? Una manera también de correrse de todo eso. José Emilio Burrúa, que vos lo has nombrado, es un intelectual argentino que en particular atendió a eso del Renacimiento.
uno cuando lee el Renacimiento siempre ve los cuadros como la Virgen de la Roca y todo lo que están emparentados a la iconografía católica y cristiana. Pero mezclado con eso está toda esta cuestión. ¿Saben qué les puede sonar a ustedes muy conocido? El tema de los horóscopos. ¿Vieron los horóscopos? El horóscopo occidental. El horóscopo occidental, que es una masa de conocimientos que mezcla cosas de Oriente, en este momento del Renacimiento, ingresaba como curiosidad entre las clases altas europeas y se mezclaba toda esa creencia con los ríos decadentes del cristianismo. Por eso Barbo, por ejemplo, entre nosotros. Pero digo, para poder entender la mezcla que había en estos cuadros, ¿no? Traigo como un dato así. Tal cual, sí. Ah, bueno, Esos son posteriores, esos son del rococó. Leda y el cisne, pero está bien porque el relato de Leda y el cisne corresponde a estos relatos que estamos comentando. Exactamente. Muy bien. Y muy erótica la imagen. Sí. Porque bueno, Sí. igual que cuando aparece un gato, que el gato, por ejemplo, cuando aparecen las representaciones de perros, hablan de la fidelidad. Y cuando aparecen los gatos, la infidelidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el rococó hay muchas mujeres representadas con gatos, jugando con gansos, ya vamos a ver. Pero bueno, lo que importa en esta imagen, en esta, la del nacimiento, bueno, quería terminar en la idea. Entonces, si uno mira La primavera de Botticelli, aparece este aleccionamiento, ¿sí? Para las mujeres, porque era un cuadro de alcoba, pedido como un cuadro de alcoba, en el que se justifica de alguna manera visualmente estas formas que hoy día nos parecen aberrantes y que en ese momento eran absolutamente naturales, que es la violación, ¿sí? Por matrimonios hechos por conveniencia. Entonces aparece la primavera, justamente es esta mujer que tiene que pasar por esta situación de forzamiento y demás, pero que después renace como la primavera. Tremendo el cuadro. Sí, hay horrible. otro dato que tiene que ver con la cultura objetual. Con la cultura objetual del Renacimiento es que se regalaba el cuadro y debajo del cuadro, eso está en el Uffizi, había un arcón, una especie de caja que estaba en el pie de la cama que contenía la dote de la mina, o sea, los bienes que la familia de la mujer daba con el bien mayor que era la flor de la canela, ¿no? O sea, daba la mina y las cosas con las que la mina. Esto viene de Nilo Tempore, pero es como que se blanqueaba dentro de la burguesía de la Italia del siglo XIV, siglo XV. Estas son las gracias, las tres gracias. Porque es una pintura alegórica, entonces aparece todo lo que se llama, las tres gracias, los sátiros, un montón de personajes, digamos, de la mitología y de la alegoría, ¿sí? Ustedes van para atrás en la historia, ustedes por ahí las ven en el Renacimiento esa figura, pero si googlean para atrás, ponen las tres gracias, imaginería clásica, les va a aparecer también. Claro, claro, porque todos estos motivos, ustedes piensan que el renacimiento se llama, porque antes de que se produzca este renacimiento de las formas clásicas, ¿sí? Había existido estos 10 siglos de Edad Media, en el que, digamos, el modelo de representación no era la cultura clásica, que emulaba los cuerpos, que emulaba la belleza de alguna manera, no era la cultura clásica, era, no sé qué era, ¿no? O sea, un modelo nórdico extraño en el que era una imagen absolutamente planimétrica, o sea, son planos, nunca uno puede construir un Jesucristo como un cuerpo pesante en el espacio, no era absolutamente plano, porque hay una negación del espacio mundano, y una exaltación del espacio supraterrenal, si se quiere, o divino. Entonces, acá con el nacimiento de Venus sí podemos empezar a hablar, porque aparece la construcción artística en el que este cuerpo desnudo es un cuerpo hecho para un ojo masculino. ¿Sí? Acá sí se puede verificar esta idea, sobre todo y además teniendo en cuenta qué tipo de funciones solían tener estos cuadros también. ¿Sí? Esta es una alegoría del nacimiento del amor, porque Venus, ustedes saben que históricamente está vinculado con la diosa del amor, entonces no es casual que este nacimiento, bueno, aparece esta mujer en esta otra que supuestamente nace del esperma de Zeus, pero bueno, yo nunca sé nada de mitología, pero más o menos esa es la historia, ¿sí? Pero bueno, lo que yo les comentaba acerca de este cuadro es que les pongo estos dos casos porque a partir del Renacimiento, digamos, estas dos producciones de imágenes, esta va a estar absolutamente circunscrita a la cuestión católica, ahí todavía va a seguir existiendo esta idea de la imagen como presencia, ¿sí?
Y acá no, este tipo de imágenes primero paganas y después absolutamente desvinculadas de los aspectos religiosos de cualquier tipo, van a seguir otro derrotero por fuera de las iglesias, van a empezar a ser consumidas por los humanistas del periodo, ¿sí? Porque aparece la figura del humanista también, que se interesa leer, se interesa en leer la cultura clásica, todo lo que le había sido negado antes, ¿sí? Y entonces empieza a rodearse de cuestiones bellas, también como las obras. Entonces allí aparece esta función netamente artística en el que la mujer, ya sí, la mujer representada en forma desnudo, sí es hecha para un ojo que la mira desde la dimensión erótica, sea cual sea el tema que se represente, ¿sí? O sea, muchas veces el tema es una excusa para mostrar un desnudo femenino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a traer esta imagen, este tema representado es un tema que se llama el tema de Susana y los viejos. A la izquierda, representado por un hombre, el Tintoretto. Y a la derecha, representado por una mujer, Artemisia Gentileschi. Miren las dos obras, tómense unos minutos. Claro, es un relato bíblico, la Susana y los viejos. ¿Lo conocen? Sí. ¿Quién lo puede contar en voz alta para que lo escuchen el resto de la clase? ¿Quién se anima? Nadie se anima. Ah, bueno, no, pero ya habían dicho que sí, por ahí. Habían dicho que sí. Bueno, el relato bíblico señala que Susana era una mujer muy bella y que era asediada por dos viejos, ¿sí? Y estos dos viejos, el esposo creo que era... ¿Eh? Bueno, estos dos señores, los viejos. Entonces Susana es una mujer casta, digamos, casada, una mujer casada en la que es asediada por estos dos señores que quieren tener relaciones con ella. Entonces ella se niega y estos hombres la acusan ante la ley diciendo que se insinuó. Claro que esta mujer se insinuó, se les insinuó a ellos, qué sé yo, le inician un juicio que finalmente, por razones muy milagrosas, lo gana Susana. O sea, Susana finalmente no es condenada. Entonces esto es lo que he representado acá. Entonces, imagen masculina del tema, imagen femenina del tema. Después le digo quién es Artemisia Gentileschi. Miren las obras, tómense unos minutos y mírenla pensando en esto, ¿no? ¿Qué significa un tema, digamos, desde lo visual, representado por un hombre? ¿Qué es lo que hace este hombre para representar este tema? ¿Y qué es lo que hace una mujer para representar el mismo tema? Tómense el tiempo. Lo que está en ojo es un espejo. Es un espejo, sí. Como símbolo de la vanidad. Sí. Y en el lado derecho se declara como la negación de ella. Una negación. Una negación de querer alejarlo. Sí. La cara de disgusto. Se ve una mujer acosada y con cara de disgusto. Además, una imagen centralizada que no desperdicia un gramo de pintura en un detalle. Además, el fondo es bastante... Los opresores están mucho más cerca. Los opresores están más cerca, la imagen está recortada, es centralizada, no hay muchos detalles para desviar la atención del espectador sobre el motivo que quiere ser visto. ¿Qué más? El mensaje está más claro a la derecha, porque en la izquierda parece más como parece como dos personas que están espiando. Porque... Exactamente. Está romantizado aparte. El mensaje está más claro en la derecha. Fíjese que en la izquierda aparece este motivo, nuevamente que yo les digo, del desnudo como como un recurso, una excusa para esta cuestión erótica. Porque el tema es un tema áspero, por lo menos áspero. Y fíjense acá que la mujer ocupa todo el espacio de representación prácticamente, ¿sí? Exhibiendo el desnudo ante los ojos de un espectador. Y estos señores, que además uno, el otro casi que queda perdido, están corriendo hacia el costado, ¿sí? A ver, hasta allá en el fondo, fíjense, ahí donde se va esta pared perspectiva, exactamente. Pero bueno, entonces fíjense que estos hombres, incluso cuesta encontrarlos a uno, que están en el fondo y este que está acá.
como que el tema se diluye, si se quiere. Esto es, o sea, el tema, que es un tema escabroso, se diluye en la imagen del Tintoretto. Si no te fijas, no te das cuenta. Exactamente. Se diluye en el pincel del Tintoretto porque el Tintoretto está haciendo énfasis en el desnudo femenino hecho para el ojo erótico de un hombre. ¿Qué pasa con Artemisia? Artemisia Gentileschi fue violada. ¿Sí? Es fíjense que es una de las primeras mujeres reconocidas en la historia del arte, Artemisia Gentileschi, siglo XVIII, en el barroco. ¿Sí? Ahí está la categoría. Como es víctima famosa, ahí tiene la categoría, como dice, yo soy el eco de arte. Frida. Claro. Si tenés un dramón existencial, probablemente puede ser La reconocido. tuviste que parir, ahí sí, por accidente te va a decir, vení. Ahora, si la pasaste más o menos bien, yo sé No te lo mereces si no soy. Bueno, el caso de Artemisia, que después pueden ver otras obras de ella, también muy fuertes, como Judith de Holofernes, por ejemplo, que o sea, este tema también que Judith le está cortando la cabeza a Holofernes, que es fuertísima. Hay muchas imágenes esas, pero la de Artemisia es fuertísima también. Porque claro, porque su biografía en este tipo de representaciones da cuenta de esto. Y si bien no constituye de alguna manera centralmente el valor de la obra, sí claramente tiene un peso significativo en la construcción de este motivo, que claramente habla de, no sé si esto que le estoy diciendo, pero de un digamos, de un tema dramático. Allá se está representando un tema dramático y acá no se está representando un tema dramático. Entonces, quedaría pensar, porque estamos hablando de una mujer que ha atravesado por una situación, digamos, traumática, quedaría pensar qué tipo de representación podría haber hecho una mujer sobre este tema que no haya pasado por esta experiencia, porque probablemente como estas mujeres y como nosotros, como todas las mujeres, somos producto de una época, hay asuntos que no son cuestionados, ¿sí? Ustedes piensen que en la actualidad toda esta lucha que están llevando a las mujeres por la igualdad de derechos, por muchas mujeres también es cuestionada y digamos, valorada peyorativamente, como diciendo, oh, las locas estas, que no sé qué, bueno, todo lo que escuchamos por ahí. Pero entonces hasta el día de hoy, yo me pregunto, si Artemisia Gentileschi no tuviese esta biografía que les estoy contando, probablemente no haya sido una mujer reconocida por la historia. Y la otra cuestión que deberíamos preguntarnos, si no hubiese sido violada, ¿qué tipo de imagen hubiera hecho de este tema? Porque probablemente ella hubiese sido un tipo de imagen muy parecida a la de este señor. ¿Por qué razón? Por lo que dice Ana, por lo que dijo Ana más temprano cuando hablaba del libro de Yunda, no me acuerdo. Una mujer que produce no cuestiona, digamos, el modelo dominante per se, así, porque lo está haciendo. O sea, cuestionar el modelo dominante es una intencionalidad. O sea, seguramente hubieron muchas mujeres en el periodo que replicaron el modelo, o sea, que lo replicaron, lo reprodujeron. Claro, como sucede ahora, y como ha sucedido a lo largo de la historia cuando le digo que las mujeres estaban supeditadas a pintar bodegones nada más, o naturalezas muertas. Eso es replicar el orden Las imperante. primeras escuelas del dibujo acá en la Argentina, las primeras mujeres que iban eran las que tenían empleadas domésticas y las resolvían todo en la casa. Esas eran las que podían ir a aprender a dibujar. Y no había modelo desnudo, había que ser un paisaje, salir a aprender, a dibujar un poquito, pero que una mujer entrara a un taller que tuviese cuerpos, incluso femeninos, son tiempos. ¿Sí? Y en todo el país se ve que son Argentina nada más. Esta obra, fíjense el año en que fue hecha. Esto es todo un fenómeno. Esta obra fue hecha en el año 1866. Obviamente generó, creo que debe ser el mayor escándalo en la historia de la pintura. Estaba terminando la campaña del desierto. Como para que se sitúe en el contexto argentino. Esta obra se llama El origen del mundo. La hace Courbet. Y es una obra
que para mí, sinceramente, interpela, yo le diría, a la historia del arte, a la representación de las mujeres en la historia del arte, porque hasta este momento la representación de la historia del arte, de la mujer en la historia del arte estaba absolutamente idealizada y no se reconocía bajo ningún concepto que siempre que aparecía un desnudo, aparecía la dimensión erótica de la representación de la mujer. Entonces, Courbet intenta ser un poquito más honesto con esto, con el tema del ojo masculino y la erotización, y se manda este primer plano, ¿sí? Que obvio, esto pasa porque había aparecido, se había creado la cámara fotográfica en la década del 20, 1820, y había aparecido la fotografía pornográfica, que empieza a circular en el siglo XIX, y que claramente Courbet conoce muy bien, ¿sí? Porque digamos, el fragmento que caracteriza, la imagen fragmentaria que caracteriza a la pornografía, ¿sí? Que es esto que entonces fíjense que acá Courbet está haciendo varias cosas, está utilizando digamos, los avances, digamos, o la cultura visual de la época de la fotografía pornográfica, pero además está interpelando la representación de la mujer como objeto de deseo en el campo, digamos, de la representación de la historia del arte, porque ya no está más idealizado el tema, y tampoco se puede decir que acá, esto es, cuando Courbet dice, cuando en el transcurso de la historia del arte se representa un desnudo femenino, es esto. Lo que pasa es que la idealización, el contexto, el periodo, no permitía mostrar esto. Claro. Exactamente, no permitía mostrar esto. Pero yo les digo, en el año 1866, cuando lo hace Courbet, tampoco nadie estaba preparado para ver esto. Y les digo que en el siglo XXI, muy poca gente estuvo preparada para ver esto. Esto es una performance. A ver si me lo permite. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes tes femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes
Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je suis en train de sortir. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice de l'histoire. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme nous, créatrice du sperme. Es una performance, que es un formato artístico, primero y principal. Esto es arte, chicos. O sea, el año pasado fue que Samuel de Chaquete y dijeron, no, separar, no se fueron. Esto es arte también. ¿Sí? Sí, algunos se fueron enojados. Y justo no se pudo armar el debate porque decían, para mí eso no es arte. Tuvimos que nos echaron, ¿te acordás? A la otra semana nos echaron porque, bueno, tenían que usar el aula magna. No. Bueno, sí, si hubieran visto la imagen probablemente también lo hubieran echado. Pero sí, a ver, yo misma cuando mostré esa imagen después me hacía sorprentada en mi casa. Digo, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Porque como vi esa reacción tan rara. Pero bueno, son formatos artísticos, es performance, sí. Que las personas para entrar a ese lugar tienen que pagar una entrada para ver esa obra. Pero cuando el cuerpo realmente tiene un poquito de consumo molesta, incomoda. Cuando vos no estás pagando por algo y vos lo ves, incomoda. Así como una madre está amamantando a su bebé en la vía pública y está en toda su libertad, ahí incomoda, pero para consumir pornografía no incomoda. Exactamente, porque es como que el consumo del cuerpo está pautado también. Está pautado qué tipo de cuerpo se va a consumir dentro del campo de lo femenino, lo masculino también, y cómo se lo va a consumir. Entonces, todo lo que esté por fuera de ese molde es cuestionado. Porque la pornografía, entendida
entendida como objetualización absoluta de los cuerpos, y sobre todo el cuerpo femenino, por esta cuestión del fragmento, donde se pierde la dimensión del sujeto. Un fragmento se pierde la dimensión de cualquier cosa. Entonces, hablando de los cuerpos, se pierde la dimensión del sujeto. Es como si uno quisiera mucho más violenta que esta imagen. Pero ¿por qué esta imagen incomoda? Y es muy interesante esta performance, porque fíjense que la acción de esta mujer que se para frente del origen del mundo, que es una representación, aún sigue siendo una representación, ella se presenta, o sea que ella deja de ser representación, está ella misma mostrando el origen del mundo, ¿sí? Mostrando su vagina, que se la abre y la exhibe. Ahora bien, ¿qué pasa? Y fíjense, ella hace esta performance con música de fondo que es el Ave María, ¿sí? Y esto está interpelando la representación de la mujer a lo largo de la historia, porque siempre fue representada como un modelo virginal, como un nacimiento de Venus que acabamos de ver recién, y que esto se replica y se replica y se replica en la reproducción, digamos, en la representación de la mujer como objeto o como un modelo o como objeto de deseo del hombre, siempre virginal, siempre siguiendo este modelo de representación de la Virgen María. Entonces no es casual que ella ponga esta pieza musical de fondo. Pone esta pieza musical de fondo y arriba empieza ella a autoafirmarse como mujer. ¿Sí? Cuando dice yo soy una vagina, yo merezco respeto, y ella empieza allí a autoafirmarse como mujer, ¿sí? Exhibiendo partes del cuerpo que históricamente están consideradas como una cuestión de la mujer dentro del mercado del deseo, ¿sí? Por eso ella está traccionando desde ese lugar, que es bastante fuerte. Yo me imagino estar ahí, imagínense esta novia, porque encima es en la sala de los impresionistas, la obra de los impresionistas que vimos la clase pasada, está Courbet, está Manet y están todos los impresionistas, todo paisaje, mancha, problemas del ojo, que mira, que no mira, y esta se manda ahí, fíjense, los guardias de sala, se ponen juntos adelante. No, escucha que dicen, no, la quieren sacar, no la pueden censurar, porque si la censura va a ser peor. Entonces quedan en una situación, fíjense, absolutamente molesta, porque no la pueden censurar a la mujer. Tratan de echar a la gente, pero tampoco la pueden echar, porque han pagado una entrada y que estar ahí. Escucha a alguien que dice es lo mismo y que la guardia dice no es lo mismo, La guardia poniéndose enfrente de la chica para taparla. La guardia tratando de taparla. Y esto es en el 2014. Por eso les digo que imagínense el impacto del cuadro de Courbet en el año 1866. Hay que comentar algo, pues si les interesa, seguramente Rosana la va a trabajar más adelante, porque una cosa que compartimos, que nos gusta mucho. Courbet ya venía representando a algunas mujeres, no tan al borde, pero sí mostrándolas en situaciones placenteras, situaciones más domésticas, donde no están poniéndose para que alguien las pinte. Entonces, esa cuestión, y además las mujeres que elegía para pintar, pongo esta cara porque está bueno anclarlo en ese momento, eran mujeres del vulgo, trabajadoras, algunas prostitutas, y además las dibujaba más grandes que el natural. Entonces, era como fuerte ya esto que Courbet se caracteriza, que la revolución de Courbet tiene que ver con eso que elige pintar. Entonces ya venía medio preparando el calderón para esto, ¿no? Para esta obra que no hay un ápice de idealización. Nada. Hasta este momento, la imagen, la representación de la mujer era absolutamente idealizada. Había un patrón que tenía que ser representado, que habitualmente era el patrón cultural de la época, porque podemos ver mujeres más estilizadas, menos estilizadas, de acuerdo al modelo de belleza de cada periodo, ¿sí? Pero esto fue porque Courbet, así como pintó esto, pintó a los pobres, que también causaron le daba asco a la gente, porque los pobres, o la gente común, o las prostitutas, o el trabajador, ni siquiera hacía falta que era pobre, pasa que el trabajador era pobre en esa época, casi como ahora.
Estas cosas pasaron por Revolución Francesa ahí cuando todavía no se instituía y se consolidaba el orden republicano de mayor derecho y de mayor democratización. Eran los albores. Entonces, ¿qué pasa? Que el pobre era el trabajador. Entonces, cuando Courbet empieza a representar a los pobres, fue un escándalo, porque el tema de representación de la pintura no eran los pobres, eran los ricos. Entonces, y siempre fue así. Las alegorías, la pintura historia, los retratos de ricos y demás. Entonces, ¿por qué una prostituta, el que vende, la que arma plumero o quien sea, la hilandera o cualquiera, tenía que ser sujeto de representación, objeto de representación? Si no ocupaban la dimensión social, el lugar de privilegio para poder ser representado. Entonces eso se ocasionó toda una revolución en sí misma. Pero este cuadro tiene una historia muy particular, porque este cuadro, en primer lugar, lo hizo Courbet, es chiquito, un cuadro así, o sea, la pintura es así, sin el marco más o menos. Tamaño natural. Sí, una pinturita así, sin el marco. Que Courbet la hace, seguramente la ha exhibido no tan públicamente, porque estas obras no era difícil que circularan o que se permitieran que se exhibieran así para una cantidad de gente. Pero este cuadro después fue repintado y lo compró Lacan, el psicoanalista. Estaba en la casa de Lacan repintado, oculto. O sea, porque ni siquiera en el siglo XX, porque Lacan estuvo actuando en el siglo XX, este cuadro podía ser visto. O sea, es un cuadro que generó mucha repulsión, sobre todo por la vinculación con la pornografía que tiene. Hace poco lo compartió un amigo que estuvo en Francia y las cosas terribles que decían, o sea, aún ahora mismo gente adulta sigue diciendo cosas terribles de una obra de arte así, bajas y... Sí, claro, porque hay una idea, se sigue pensando que había una gran idea, un gran consenso, que el arte digamos, que el arte tiene que estar abocado a la representación de formas bellas y a la representación de temas consensuados como temas aceptables dentro del campo del arte, como la pintura de historia, la alegoría, el paisaje, el bodegón. Ciertas mujeres. Y ciertas mujeres, que no, claramente no es esta, porque aparte esta ni siquiera se sabe qué mujer es. O sea, este fragmento hace, esto es un tema, es complejo esto, porque en realidad esta es la máxima objetualización del cuerpo femenino que se ha hecho, por lo menos en las imágenes de la historia que se conocen en Occidente. Es la máxima objetualización. Pero a la vez es una crítica a esta situación. Tiene este doble juego que tiene el arte contemporáneo, que critica replicando